continuidad a la materia correspondiente a la teoría del delito. Enfocamos, a grosso modo, cuando podemos hablar de un delito enfocado en un hecho punible, que debe estar tipificado y regulado en la norma. Si no está tipificado en el Código Penal, en el caso de Venezuela específicamente, en el artículo 1, no puede ser considerado delito, y esa persona que se sienta vulnerada de sus derechos debe acudir a la instancia correspondiente o a la instancia competente por la materia, por la cuantía y por el territorio a fin de que se solucione su situación jurídica. El artículo 1185 del Código Civil, por ejemplo, regula lo establecido a un daño, bien sea material o un daño moral. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del delito, enfocamos que debe estar desde un punto de vista del hecho humano. ¿Y por qué el hecho humano? Porque el Estado es el que regula y el que controla y el que positiviza desde un punto de vista legal esa concepción del delito. Que cuando hablamos del delito debe haber un sujeto activo, un sujeto pasivo y un verbo rector. Que cuando enfocamos la connotación de la tipicidad, dentro de esa tipicidad se debe encontrar un ser humano que violente la norma jurídica establecida en el Código Penal o en el Código Sustantivo, tal cual como lo establece la norma. Ahora bien, en el caso de Venezuela, compete al Ministerio Público efectivamente decir si es un delito o no. ¿Por qué? Porque los delitos están enfocados como una connotación de orden público que no puede ser relajado por los particulares. O que un particular quiera cometer o vengarse de alguien que tenga alguna rencilla personal y utilice la vía o el órgano, en este caso el Ministerio Público, para decir el ciudadano tal está cometiendo un delito. No, eso se debe comprobar. ¿Y cómo se comprueba? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de lo que va a ser la verdad material y la verdad legal. Y efectivamente está enfocado desde el punto de vista de esa tipicidad del delito. ¿Por qué una verdad material y una verdad legal? Porque los delitos deben ser comprobados. Pitágoras alega que las matemáticas son exactas. Bueno, algo así sucede con los delitos. ¿Por qué? Porque se debe comprobar. Y en la parte penal, efectivamente, el juez está sometido a un principio. El principio de legalidad, el principio de inmediación y el principio del valor probatorio, el valor de las pruebas, que en la parte penal se enfocan a través de la sana crítica, artículo 22, la sana crítica. ¿Y por qué la sana crítica? Porque el juez tiene que valorar o hablar de una subsunción de esos hechos para efectivamente comprobar y tipificarlo de acuerdo al orden legal establecido en Venezuela. ¿Por qué el orden legal? Porque ya hablamos, existen las leyes por ejemplo, el Código Penal, esa norma sustantiva, pero existen otras leyes especiales. En Venezuela hablamos de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, que fue reformada en diciembre del año 2021, en el caso de Venezuela, y el Código, la LOCNA, a agosto de 2015, efectivamente. Entonces, ¿por qué? Porque esa persona que se siente vulnerada en sus derechos humanos debe acudir al órgano competente e interponer una denuncia. ¿Y cuáles son esos órganos competentes? Lo establece la norma, bien sea la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, en el caso de Venezuela. Pero que ese funcionario debe resguardar desde un principio esas actas. Por ejemplo, si van a obtener el vaciado telefónico, se debe garantizar a través de la cadena de custodia, porque lo establece así la norma. No se puede violentar. Por ejemplo, en un procedimiento de droga, sabemos que el vehículo es extensión del domicilio, pero para abrir ese vehículo se tiene que tener una orden, porque el vehículo puede estar cargado de droga, pero si no se cuenta con una orden judicial para ingresar, abrir ese vehículo, ese procedimiento está viciado de nulidad, porque lo dice el 174 y el 175 del Código Orgánico Procesal Penal. Todo lo que contravenga lo establecido en la ley es vulneración al debido proceso. Y hay algo que se llama la teoría del fruto envenenado. Toda prueba que haya sido obtenido de manera ilegal vulnera el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva que están positivizados en la Constitución y como norma suprema en Venezuela.
Entonces, el delito es un hecho humano, jurídico, voluntario e ilícito. ¿Por qué ilícito? Porque contraviene lo tipificado en la Constitución y en las normas especiales. Ahora bien, cuando hablamos de la tipicidad, hablamos de un punto de vista positivo y desde un punto de vista negativo. Toda regla tiene su excepción. El hecho puede ser típico, pero también puede ser antijurídico. Toda conducta que regula al derecho desde un punto de vista de la norma. Una esencia del delito. Para comprender el verdadero significado del delito se hace necesario establecer cómo un individuo a través de características vulnera esa connotación del delito. Cuando hablamos igualmente del delito tenemos que hablar de la acción o de la omisión. Para entender la acción debemos definir primero un elemento que va a estar tipificado como primer elemento del delito. Se traduce como un comportamiento humano constitutivo del hecho típico y existen varias concepciones acerca de esta teoría, una teoría causalista y una teoría penalista. Y en la acción vamos a encontrar dos elementos, un elemento subjetivo, que es la voluntad concerniente para obtener un fin, y un elemento objetivo, el movimiento, lo que se exterioriza. Y puede ser entendido como un comportamiento humano externo y orientado a la voluntad hacia un fin determinado. Un comportamiento humano que va a ser exteriorizado y orientado por la voluntad para obtener un fin. La acción no puede provenir de una inacción, proviene efectivamente del hombre quien va a ser el que va a cometer ese delito. Es un acto personalísimo. Ahora bien, cuando hablamos de la omisión, va a ser un comportamiento humano delictual que puede también presumir la forma de omisión y consiste en la no realización de la conducta prevista por el ordenamiento jurídico en el caso de Venezuela. Entonces, para que un delito sea considerado como tal, debe estar tipificado y regulado en la norma venezolana. En el caso de Venezuela, porque bueno, estamos hablando de esa concepción de el delito. Ahora bien, es fundamental que cuando hablamos de la tipicidad, tenemos que hablar de la naturaleza jurídica. Y la función primordial del Estado es garantizar el armonioso desarrollo de la sociedad, proteger los bienes fundamentales del individuo en una sociedad. Por eso ha de interesar tanto al Estado a través de la conducta y a través de los fenómenos generales o colectivos que alteren una estabilidad mediante el empleo de mecanismos legales adecuados. Por tal motivo, cuando se producen hechos que vulneren a la sociedad, es allí cuando se debe regular a través de una conducta. El tipo penal ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. Por ejemplo, una persona, hablamos de leyes positivas y leyes negativas. El papá en el cuidado de un niño. Ahorita está muy en uso o en boga hablar del trato cruel. El trato cruel está tipificado en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por decir algo. Pero es que hace 20 años nosotros no hablábamos de trato cruel. Hace 50 años no hablábamos de trato cruel. Un profesor, ¿cómo era la manera de educar a un infante? Y sabemos que la LOCNA regula la edad para establecer si es un niño, si es un adolescente. Pero efectivamente, como hablábamos en la primera clase, la evolución de la sociedad, la evolución del Estado. Entonces, hoy en día hablamos del trato cruel cuando un papá se sobrepasa en el castigo de ese niño. Aquí va a ser una sanción. ¿Pero qué estipula la ley? Puede ser una sanción no necesariamente de estar privado de libertad. Generalmente se es agarrado en flagrancia, tal cual lo establece la norma, se debe respetar ese lapso, un principio, bajo el principio de la legalidad de las formas procesales, porque no se puede abrir una esclusa si no se cierra la otra. Se equipara el proceso, tanto en Venezuela como a nivel internacional, con el canal de Panamá. No se abre una esclusa si no se cierra otro. En el caso de flagrancia, por decir algo, en el trato cruel,
debe estar comprobado. ¿Y cómo se comprueba? A través de un médico forense, a través de una prueba anticipada, a través de una experticia biopsicosocial legal y a través de una experticia psiquiátrica forense que acredite que esa niña o esa adolescente ha sido vulnerada en sus derechos. ¿Por qué? Porque al Estado le interesa tutelar y regular la conducta del individuo en la sociedad. Entonces, el tipo penal ha de entenderse como la abstracta descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable y punible. ¿Por qué es abstracta? Porque él no va a establecer cuando Juan Pérez violente a través de la vulneración del derecho de su hijo va a ser castigado con un delito que va a ser denominado como trato cruel y va a tener una sanción. No, por eso hablamos de lo abstracto. Pero efectivamente ese delito debe estar regulado y positivizado, porque si no se cumple la connotación del trato cruel, no puede ser considerado como un delito. Ahora bien, cuando hablamos de la importancia o del tipo penal, hablamos de una función garantizadora. ¿Por qué una función garantizadora? Porque el tipo legal constituye una garantía jurídica, política y social de la libertad y de la seguridad personal. En el caso de Venezuela lo encontramos en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Les invito a que busquen la Constitución de Juan Garay, es una constitución comentada y pues da unos tips fundamentales para ustedes como abogados, saber por qué es primordial la función garantizadora del Estado. Ahora bien, una función fundamentadora. El tipo legal se fundamenta en la ley. Acuérdense que debe estar positivizado. La tipicidad tiene su fundamento legal en el artículo 1, por ejemplo, en el Código Penal, por ser considerado un hecho típico previsto en la ley y que si no está en la ley no puede ser considerado como delito, es decir, atípico. Recuerden que el delito debe concurrir una serie de elementos. Igual vamos a hablar de una función sistematizadora. Está organizada por grupos. La teoría de la tipicidad ha de servido para tener un punto de vista desde una unión entre la parte general y la parte especial. Es fundamental que también tomen en cuenta la estructura del delito, ya grosso modo lo vimos la semana pasada, un sujeto activo, un sujeto pasivo. El sujeto activo es la persona que va a cometer la acción, es la estructura. Todo tipo penal muestra una conducta que realiza algún individuo que lesiona o pone en peligro un bien del cual otra persona es tutelar. Un sujeto activo es el que ejerce esa conducta, ese comportamiento, es decir, con este nombre se conoce al autor. La conducta típica que puede ser llamada también un agente, un actor. Y los sujetos activos pueden ser de dos tipos. Unas clases indiferentes, calificadas, y solo pueden tener un carácter, es decir, un sujeto activo, y las personas naturales, es decir, la persona física excluyendo la posibilidad de ser un sujeto activo y una persona jurídica. Estamos viendo hoy en Venezuela, por ejemplo, un animal a que se le vulneran sus derechos. Existen leyes que regulan y positivizan, entonces uno dice, pero bueno, ¿por qué si yo torturé o por qué si yo le pegué a un animal voy a ser privado de libertad? Bueno, porque está tipificado y regulado en la norma y hay una directriz del Ministerio Público donde dice que una persona que tutele o que vulnere esos derechos a ese perro, o sea, el perro no es un ser humano, él no tiene discernimiento, él no sabe qué es lo bueno y lo malo, pero va a ser, se le va a respetar, se le van a tutelar sus derechos como una garantía fundamental de los derechos humanos. Ahora bien, el sujeto pasivo debe entenderse por un sujeto al cual se le tutela un bien jurídico protegido que resulta afectado por la conducta de un sujeto pasivo, de un sujeto activo. Pueden ser personas naturales como personas jurídicas. En cuanto a la determinación existente también, existe un sujeto activo. ¿Cuándo hablamos nosotros de una persona jurídica? Cuando ustedes vieron mercantil, cuando vieron las personas. La persona jurídica, ¿cómo sabemos que existe como tal? Debe estar inscrita en el registro mercantil, debe tener una razón social y por el CNA debe tener una firma personal o una compañía anónima. Si sabemos que firma personal es
se encuentra regulado por otra perspectiva desde el punto de vista del derecho mercantil. Pero si una persona jurídica que acarrea que se le vulnera sus derechos, debe estar, tener un RIF. Sabemos que la J es lo que sabemos, es una compañía anónima o una persona jurídica como tal que se le vulneran sus derechos. Es fundamental también que sepamos cuál es el objeto que está constituido como el tercer elemento del tipo legal, constituido por una doble connotación jurídica y material. El objeto tiene una doble connotación desde el punto de vista del verbo rector. ¿Por qué? Porque se le vulnera esa connotación. Y es importante conocer lo que es la tipicidad y sus elementos, porque si no hay un elemento como tal, no podemos hablar de delito. Cuando un funcionario, en este caso del Ministerio Público, presenta un escrito acusatorio, lo dice la doctora Magali Vázquez, en su obra, interpretando lo que es el Código Penal, dice, el Código Orgánico Procesal Penal, dice cómo termina esa primera fase de la investigación. Dice, el fiscal del Ministerio Público podrá presentar ese primer acto conclusivo con base a un archivo fiscal, un sobreseimiento o el escrito acusatorio como tal. ¿En qué consiste ese archivo fiscal? El archivo fiscal consiste que en el lapso de investigación el fiscal no encontró elementos probatorios para acusar a ese sujeto activo que se le está siendo investigado, que ya fue, precluyó su oportunidad y efectivamente no se puede acusar, pero existe unas incertidumbres, pero en cualquier momento puede abrirse esa investigación y si existe un nuevo elemento que acredite que es el que cometió el delito, pues se presentará la acusación. Si no hay elementos fundamentales, podrá solicitar el sobreseimiento con base en lo que establece el artículo 300, numerales 1, 2, 3 y 4. Eso está en el Código Orgánico Procesal Penal. Y la causa se sobresee, se habla de cosa juzgada. Y si efectivamente el fiscal del Ministerio Público encontró elementos para acusar a ese sujeto activo, deberá presentar un escrito acusatorio. Pero para que ese sujeto activo se considere que efectivamente vulneró la tutela judicial efectiva o el debido proceso o violentó una norma a través del delito por un hecho punible, el fiscal debe presentar una serie de elementos probatorios. Hablábamos la semana al inicio de clase cómo se origina, si es una flagrancia, son 236, porque se deben respetar los lapsos procesales establecidos en la norma. Si es una flagrancia en el caso del procedimiento especial, son 45 días y él se encuentra privado de libertad. Pero el fiscal debe presentar el escrito acusatorio con base a una serie de elementos probatorios, porque no se puede hablar de la teoría del banquillo. No se puede sentar al sujeto activo y decir, bueno, sí es el que cometió el delito, pero esas pruebas realmente conllevan a que él efectivamente fue el que vulneró ese derecho. ¿Qué debe hacer el fiscal? Promover un escrito acusatorio y ese escrito acusatorio debe cumplir con una serie de requisitos. Lo dice el 308 del Código Orgánico Procesal Penal en el caso de Venezuela. ¿Y qué debe hacer el fiscal del Ministerio Público en ese escrito? En primer lugar, identificar tanto al sujeto activo, quien fue el que vulneró el derecho, como al sujeto pasivo, quien es esa víctima, ese ser, bien sea un niño, una niña, un adolescente o una adulta, a quien se le vulneró ese derecho. El artículo 23 de Testigos, Ley de Datos y Testigos, dice que se debe resguardar la integridad tanto de los testigos como de la víctima. Se dice que el Ministerio Público remitirá esos datos en un sobre sellado cuando presenta el escrito acusatorio. Pero además no es solo identificar a ese sujeto activo, a ese sujeto pasivo, sino identificar el precepto jurídico aplicable. ¿Por qué? Porque es la norma en la cual se subsume ese hecho, esos elementos probatorios. Porque recuerden que debe contener lo que dice el artículo 1. No es que cualquier delito o cualquier sanción va a tener una condena, no. Debe ser subsumido. Por eso hablamos de la subsunción y cuando estudiamos lógica, cuando hablamos del silogismo, la premisa mayor, la premisa menor, la conclusión, ¿cómo se subsumen esos hechos en ese derecho?
Entonces debemos hablar de un delito consumado. Ese sujeto activo, ese autor, va a ser el perpetrador del delito, tal cual lo establece el artículo 83 del Código Penal. Pero hablamos también de los elementos probatorios. Por ejemplo, en penal especial es fundamental la prueba anticipada porque dice que no se debe revictimizar a la víctima. Pero si esa víctima fue coaccionada a decir que el señor había violentado, por ejemplo, en el caso de los delitos de violencia sexual, de acoso, hostigamiento, en los delitos de violencia física, violencia psicológica, en el delito de femicidio en grado de tentativa, en grado de frustración, porque se supone que la víctima quedó viva, pero hay que ver cómo realmente sucedieron esos hechos. Sí, porque si la víctima pues falleció, ya hablamos de un femicidio, pero ella no puede ser una testigo. ¿Cómo o qué elementos acreditan que hubo femicidio? ¿Cuál es la prueba fundamental? Bueno, la autopsia o la necropsia o la epicrisis, ¿qué es lo que acredita? ¿Cómo fue o bajo qué condiciones? Porque sabemos que no puede hablar, pero ¿qué es lo que habla en este examen? Esa experticia psiquiátrica, la experticia médico-forense, la autopsia, necropsia, que es lo que acredita cómo fue que esa víctima falleció. En cuanto a la tipicidad, debemos puntualizar necesariamente lo que establece el Ministerio Público en la doctrina como tal, o en la revista y revisión de doctrina número 185, de fecha 12 de abril del año 2004. Y es fundamental porque dice que el delito está conformado por una serie de elementos positivos que hacen posible su existencia, tales como son la acción típica, la antijuridicidad y la culpabilidad. Típica porque debe estar positivizada, antijurídica porque efectivamente ese sujeto activo vulneró lo que establece el legislador, y culpabilidad porque efectivamente ese sujeto activo debe ser responsable por el hecho que cometió. Pero dichos delitos, a su vez, tienen un contraparte o una faz negativa, ante cuya presencia el delito deja de existir, pierde su cariz, su existencia real. Y estas circunstancias son la atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad, las cuales no pueden ser punibles. Podemos entonces estar en presencia de un hecho y del sujeto a quien se le atribuye. Pero si el hecho no está revestido de ciertas características básicas descritas en la ley penal, bien sea en la ley especial o en la ley ordinaria como delito, no se puede hablar del hecho punible, ya que para que exista esa tipicidad, el hecho debe adecuarse a la descripción legal prevista en la norma respectiva. En caso concreto, nos encontramos en presencia de un hecho atípico. Por ejemplo, en esos hechos atípicos hablamos de las causas de imputabilidad. Porque, por ejemplo, una persona que no esté en sus cabales como tal, una persona que presente, por decir algo, esquizofrenia. Y, por ejemplo, les doy un caso para que lo tomen en cuenta. Una clínica mental, por decir algo, se supone que allí están personas que presentan problemas mentales. Y en esa clínica recluyen a un ciudadano que no pueda dormir, por decir algo. Y solamente lo ingreso para que le den una cura de sueño. Pero resulta que la clínica no cumplió con los parámetros establecidos en la OMS, Organización Mundial de la Salud, cuando hablan del resguardo de las personas cuando tienen esquizofrenia y cuando una persona va nada más por una cura de sueño. Y resulta que la clínica no cumplió con las condiciones, tanto físicas como de las condiciones de la habitación, y recurrir ahí el ciudadano que tiene cura de sueño. Y el esquizofrénico no tiene discernimiento. Y ve a ese ciudadano allí y de repente llega y cree que él lo va a matar. Entonces el esquizofrénico, el señor está en su cura de sueño, está durmiendo, y el esquizofrénico llega y lo ahorca. O el ciudadano pues efectivamente se muere, pero ese sujeto activo es
legalmente responsable. Bueno, me imagino, viene el órgano 6CPC, hace levantamiento del cuerpo, se supone que a través de la cadena de custodia debe resguardar todas las evidencias de interés criminalístico, hablamos de las diligencias de investigación, y posteriormente esa persona que sufre esquizofrenia puede ser responsable penalmente por ese delito que dice el artículo 63 y siguientes del Código Penal. Pues efectivamente, preventivamente, él debe ser privado de su libertad, pero aquí hay una connotación en Venezuela, hablamos de un arresto, porque esa persona no se encuentra en óptimas condiciones. Y dice, deberá ser resguardado en un sitio o en una clínica o en un hospital que tenga las condiciones óptimas para que esa persona esté allí privada de libertad tentativamente, porque el arresto domiciliario lo que implica es un cambio de sitio de reclusión. Él está privado mientras que se comprueba si él fue el responsable, ese sujeto que cometió el delito. Pero entonces viene una causa atípica. Él es responsable penalmente. Entonces, ¿qué dice? Luego de promovida todas las pruebas, luego de evacuada todas las diligencias de investigación, dice, ese ciudadano no debe responder penalmente en virtud de que presenta una enfermedad penal, lo cual lo hace inimputable. No puede ser penado porque no está en condiciones óptimas para responder por el delito que cometió. Cuando hablamos de la antijuridicidad, se debe comprobar a través de unas actuaciones procesales que se observa una conducta desplegada voluntariamente por un imputado. Una persona cuando es imputada, y aquí vamos a hacer un paréntesis, cuando efectivamente adquiere esa condición, esa cualidad, el Ministerio Público debe citar a ese presunto agresor para que vaya a la fiscalía, y aunque dice que todo se inicia a través de una orden de investigación fiscal, pero se le debe respetar su dignidad humana. Él debe acudir a la fiscalía y pues presentarse en calidad de citado o de presunto agresor a fin porque se le está investigando. Luego de que el fiscal o el representante fiscal acredite que tiene una condición como tal, se le va a cambiar su situación, se le va a cambiar su cualidad de presunto agresor a un imputado. Pero ese imputado debe cumplir lo que dice el Código Orgánico Procesal Penal. Imputado con base en una serie de características 163 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Primero, debe ser asistido o representado por un abogado, un defensor técnico que conozca el derecho, porque el derecho lo conoce el abogado, no el presunto agresor, imputado, acusado o posteriormente ya procesado. Entonces se le debe resguardar ese derecho. Pero debe quedar en actas procesales que él fue debidamente citado, porque si no fue citado se le vulnera el debido proceso o la tutela judicial efectiva, porque va a ser posteriormente imputado, pero no sabe por qué delito. Entonces, por eso dice que hay un bien jurídico tutelado, es decir, la dignidad de ese sujeto pasivo al cual fue vulnerado. En este caso, una mujer, por ejemplo, que haya sido vulnerada por una violencia física, acoso, hostigamiento, trato cruel, en adolescente. Ahorita hay un delito que se llama el delito de trata o de tráfico de personas. Ya no se debe decir trata de blanca, porque con la evolución de la sociedad ya vamos a hablar que es un delito de tráfico de personas o trata de personas. Así como la vulnerabilidad y protección especial de vida sin causa alguna que excluya la antijuridicidad, es decir, una causa de justificación, por lo que es preciso afirmar que dichas conductas son típicas y son antijurídicas. Ahora bien, cuando hablamos de la imputabilidad, se analizan los elementos de convicción surgidos intelectivamente que conllevan a una grave responsabilidad que se desprende de las actuaciones, que se concluye cuando el imputado desplegó voluntariamente la conducta orientada a lesionar y amenazar a una víctima o un sujeto, ya sea porque el mismo padece de inmadurez psicológica o trastorno mental alguno, por lo cual debe considerarse como un sujeto imputable. ¿Cómo se comprueba, por ejemplo, que ese sujeto no es responsable penalmente o civilmente? En civil hablamos de la interdicción y de la inhabilitación, pero esta competencia la tiene única y exclusivamente el juez en la parte civil para hablar de la interdicción. Y sucede mucho con los adultos mayores cuando ya no están en uso
de su capacidad y debe ser presentado un escrito por el juez previa distribución y efectivamente el juez debe trasladarse para ver si ese sujeto está en óptimas condiciones. Pero aquí es fundamental los testigos y un primer informe médico que acredita un médico, un psiquiatra que está investido de autoridad para que acredite que esa persona es incapaz. Porque sabemos que la incapacidad pues pierde todos sus derechos como personas. En la inhabilitación es distinta, ¿por qué? Porque se supone que tiene términos de lucidez y pues efectivamente va a ser inhabilitado pues, temporalmente o por un tiempo que establece el legislador. Y posteriormente, la culpabilidad de las actuaciones, efectivamente, en actas procesales se debe levantar un expediente que acredite que la ejecución de hecho típico y antijurídico fue cometido por un sujeto activo previo a una operación mental en la cual interviene consciente y libremente la voluntad e inteligencia de su personalidad a través de la culpabilidad como aspecto del delito. Es decir, que existen suficientes elementos de convicción para acreditar que ese ciudadano actuó de forma consciente y voluntaria de manera antijurídica para cometer un delito siendo responsable de unos hechos que fueron investigados y posteriormente llegaron a la conclusión a través de un acto conclusivo. Y posteriormente la tipicidad, según la descripción que el legislador hace de una conducta humana reprochable. Es procedente admitir que en el caso de un delito aparece demostrado, pues está tipificado en una ley, bien sea el Código Orgánico, el Código Penal, perdón, o la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, o la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer. ¿Por qué? Porque tipifica unos hechos penales que permiten encuadrarlos en un hecho punible como tal. Igualmente, es fundamental la concepción que tiene el legislador cuando hablamos de esa tipicidad como un principio legalista, que es una única fuente propia y verdadera del derecho penal, que rige varios principios legalistas, tanto como es la tipicidad y como lo es el hecho de un delito como tal. Igualmente, es fundamental que el legislador positivice la conducta humana de la sociedad, porque lo que no está tipificado como delito, pues lastimosamente no se puede cometer como tal. Por ejemplo, un mensaje enviado vía telefónica. ¿Cuál es la cadena de custodia? Efectivamente, ¿quiénes son los órganos competentes para hacer vaciados telefónicos? Bien sea la Guardia Nacional o bien sea el CICPC previa autorización del tribunal, eso ya lo dije en las clases anteriores, 204, 205 del Código Orgánico Procesal Penal. Pero es fundamental la cadena de custodia, porque en la cadena de custodia es lo que se va a garantizar qué funcionario fue el que hizo ese vaciado telefónico. Los invito a que vean, si pueden, los modelos o cómo son las experticias de reconocimiento técnico legal. Debe estar identificado el funcionario, porque efectivamente hace una mención de la norma, si forma parte del 6CPC o de la Constitución también. Ellos acreditan, es lo primero que lleva ese reconocimiento. Posteriormente, bajo qué cadena de custodia y qué funcionario lo autorizó para que hiciera ese vaciado telefónico. Posteriormente, la descripción del teléfono. En esa descripción vamos a enfocar el email, el color del teléfono, que parece algo insignificante, pero es fundamental, las características, el número de teléfono, a qué empresa de telefonía celular pertenece, y posteriormente la descripción de esos elementos o qué caracterizan a ese teléfono. Posteriormente la conclusión, y como un último punto dice de la cadena de custodia, dice, dicha evidencia será devuelta bajo cadena de custodia número tal, de fecha tal, y fue entregada al funcionario receptor para que las remita o las informe al órgano o a la Fiscalía del Ministerio Público competente que lleva la diligencia de investigación, porque está haciendo la investigación. Igual sucede con el arma blanca, igual sucede con las pistolas o con las armas que pues ellos investiguen, ¿no? Es fundamental y como un apéndice o como un resumen
de lo que es el delito con base al acto en sentido penal. Y debe ser entendido como la manifestación de voluntad que mediante acción u omisión determina un cambio en el mundo exterior. Acción, la intención, y la omisión, lo que yo dejo de hacer. Lo comentaba, por ejemplo, un médico va en carretera y hay un accidente de tránsito y él, pues, por no complicarse su vida, no presta los primeros auxilios a esa persona que está sufriendo, visto el accidente de tránsito. ¿Por qué en el mundo exterior? Porque efectivamente hablamos que está tipificado en el Estado, en la sociedad, y qué es lo que cambia desde un punto de vista subjetivo y desde un punto de vista objetivo. En otros términos, el acto en sentido penal es una conducta exterior, positiva o negativa, humana y voluntaria, que produce una mutación en el mundo exterior. Si analizamos el concepto, encontramos primero una conducta exterior, los pensamientos, las intenciones y los deseos criminales, por intensos que sean, mientras que permanezcan en el foro interno del hombre, no acarrea una sanción penal. Por ejemplo, yo pienso, yo quiero matar a, o yo quiero, en el caso de un hombre, sucede, ¿no? Que le guste a alguna dama y esa dama no le responda sentimentalmente. Entonces piensa que la quiere, por ejemplo, violar, que piensa instintos grotescos, atroz, deseos sensuales, libidinosos. Pero si él los piensa y no los ejecuta, ahí no podemos hablar de delito, porque está desde el punto de vista subjetivo. Platón, cuando hablaba de la conducta, hablaba desde un punto de vista cognoscible, desde un punto de vista cognoscitible, desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo, exterior. Yo veo la pared blanca, pero yo pregunto a algún alumno, ¿esa pared es de color negro? Y los alumnos van a decir que sí. ¿Por qué? Porque hay un sentido de autoridad. Sí, entonces esto es lo que habla Platón en esta teoría de las cavernas de lo interior y de lo exterior. Entonces debe estar positivizado, ¿no? Desde el punto de vista objetivo. Tal conducta puede asumir una forma positiva, una acción, y una negativa, una omisión. Una conducta humana entendiendo al hombre como persona física o natural. En la ley de tránsito hay algo con respecto a los animales, a los bueyes. Una vaca puede responder por un daño. Una conducta voluntaria, lo que supone en el agente la capacidad de dirigir libremente la propia conducta y la posibilidad de optar entre hacer y no hacer. La conducta debe provocar un cambio en el mundo externo. Esta mutación se denomina resultado, evento o efecto. Entre la conducta y el resultado debe existir un nexo causal, o sea, una relación. Hablamos desde el punto de vista de la asociación, desde el punto de vista material y desde el punto de vista formal. Por tanto, la relación de causalidad es el vínculo que entrelaza la conducta y el cambio en el mundo exterior, es decir, el resultado. Antiguamente los penalistas no se ocupaban de modo especial del vínculo de causalidad, aunque se refería a la causalidad y a la culpabilidad y a la responsabilidad. Después, y hasta hace cientos de años aproximadamente, la relación de causalidad se estudiaba solamente a propósito de ciertos delitos, homicidios, lesiones. Algunos autores, como Mayer, sostuvieron que la relación de causalidad pertenece a la teoría general de los delitos contra la vida y la integridad corporal. Luego se magnificó la importancia del problema, lo que permitió hablar del dogma causal. Se elaboraron incontrolables artículos sobre la acción de causalidad, pero esta intensa faena especulativa produjo causas, resultados prácticos. Causalidad y responsabilidad. La relación de causalidad es una condición necesaria, pero no suficiente, de la responsabilidad penal. Decimos que hay una relación de causalidad en una condición necesaria de responsabilidad penal, porque si no existe un nexo causal entre una conducta y un resultado, no hay acto en sentido penal si no hay un acto. Si no hay acto, no hay delito, si no existe delito, no puede hablarse de responsabilidad criminal. Hoy en día lo estamos viendo con base, y voy a dar el ejemplo, el desalojo. Sabemos que desde el punto de vista civil se debe agotar primero la vía administrativa por SUNAVI. Posteriormente, SUNAVI, evacuado todo lo que establece ese procedimiento, levanta un acta y dice, una vez agotado la vía administrativa, se habilita la vía jurisdiccional.
Esa es una prueba fundamental para que cuando se vaya a demandar el desalojo, el juez competente por la materia, por la territorio y por la cuantía, admita esa demanda de desalojo y transcurra todo lo que establece la nueva ley de desalojo desde el punto de vista de la vivienda. Pero entonces la gente desesperada por querer sacar a ese inquilino, y pues sabemos que es un procedimiento muy largo desde el punto de vista civil, entonces va a demandar una perturbación por la vía penal. Habilitan a un fiscal del Ministerio Público y el fiscal debe ver si efectivamente hay perturbación a la propiedad, porque si no, él no puede arbitrariamente desalojarlo, porque tiene que ver si ya se habilitó la vía civil. Entonces, ojo con esto, no todo, no todo hecho cometido por un hombre tiene que ser habilitada la vía penal. Se debe actuar primero la civil, pero como el procedimiento es tan largo, entonces utilizan como media alterna pues denunciar vía civil una perturbación, pero hay que comprobar esa perturbación. Hay otro hecho, por ejemplo, cuando se suscriben letras de cambio, sabemos que en las letras de cambio se debe agotar lo que dice 410 del Código de Comercio, un procedimiento intimatorio, el procedimiento de intimación. Sabemos igual que se debe eh, interponer la demanda, se va a distribución, se va al juez competente, el juez va a admitir o no ese procedimiento. Entonces, posteriormente demandan por la vía penal una extorsión o una estafa. Entonces, hay un fiscal competente para ver si efectivamente está acreditada la estafa. ¿Por qué? Porque la letra de cambio debe cumplir unos requisitos. Entonces, eh, no toda sanción cometida por un individuo, sea un sujeto activo, va a ser tipificado como un delito penal. ¿Por qué? Porque sabemos de orden público que no puede ser relajado por los particulares. Hablamos de las buenas costumbres, también hablamos de la fundamentación que tiene que tener el debido proceso. Les invito a que revisen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una constitución garantista, una constitución tuitiva de todos nosotros como venezolanos, incluso de los extranjeros también, que la constitución tiene unas partes, una parte dogmática, una parte estructural, y que en esa parte estructural es donde están enfocados los poderes, y que esos poderes, pues en uno de ellos va a estar el poder moral, enfocado a través de un ministerio público, garantista de los derechos humanos, garantista del bien común, garantista de la búsqueda de la verdad, y un poder judicial autónomo, independiente, que es el que va a no buscar la verdad, pero efectivamente revisar a través de los elementos probatorios quién es el que está vulnerando esos derechos tutelados por el legislador. No se debe confundir la relación de causalidad con la responsabilidad penal. La relación de causal es una condición necesaria, más no suficiente, de la responsabilidad penal, y en el plano causal la única tesis correcta es la de equivalencia de condiciones, y la responsabilidad penal supone el concurso de todos los elementos del delito. Hay unos elementos negativos del delito, por ejemplo, de un sueño natural. Sabemos personas que tienen un sueño, y hay un ejemplo en el Código de Justicia Militar, por allá en el artículo 542. Un soldado, por ejemplo, el soldado está investido, un sargento, para que tenga un arma, un FAL, y él en su guardia estaba dormido y llega a su superior y él pensaba que era un ladrón y activó su arma. Puede ser responsable penalmente. Bueno, revisen lo que establece el artículo 542 del Código de Enjuiciamiento Militar, por decir un ejemplo, en la causa del sueño, que sabemos que hay gente que tiene un sueño muy pesado. Al igual que el sonambulismo, el profesor Nerio Rojas lo define como un estado espontáneo de inconsciencia, de actividad motriz, continuación del sueño fisiológico, estado espontáneo de inocencia, para distinguir el sonambulismo del hipnotismo, que es un estado de sueño provocado. Sabemos que hay personas que no pueden dormir y toman pastillas, melatonina, por decir algo, y entonces entra en un sueño profundo y está en un estado, pues si comete un delito habrá que comprobar, como ya lo dije anteriormente, bajo qué condición estaba esa persona.
Igual hablamos del sueño o de una pesadilla. Una persona tiene una pesadilla y cree que está en un atentado o que una persona va a entrar a su casa y lo va a robar y él tiene un arma y llega y dispara. Habría que comprobar cómo es. Igualmente la legítima defensa, se habla mucho de la legítima defensa. Por ejemplo, sucedía antes de que existiera la ley orgánica de violencia contra la mujer cuando una persona, ese sujeto activo estaba siendo infiel y la persona, el sujeto activo encuentra a su persona y dispara. Habría que comprobar efectivamente si hay una legítima defensa o no, porque ya en la ley está tipificado cómo eh, se establece la conmutación de esa mujer a través de la ley orgánica de violencia contra la mujer. La ebriedad onírica o la ebriedad del sueño es una especie que duerme vela entre dormido y despierto a esa persona. Fundamental, entonces, conocer por qué hablamos de la tipicidad desde el punto de vista del delito, porque lo que no sea típico va a ser antijurídico y no va a ser típico y no va a ser penalizado a veces, pero ¿por qué el juez dio libertad? La peor parte o la mejor parte, o a veces la lleva el juez porque el juez es el que a través de esos elementos probatorios, sabemos que el juez de control no valora pruebas, pero sí a través de la asunción ve si efectivamente hay un pronóstico de condena o no, para hablar o no hablar de la pena del banquillo, que es un término que fue establecido por un español. Y efectivamente el que tiene la peor parte es el sujeto activo de comprobar si sí o no fue el que cometió el delito. A veces los abogados, sabemos que los abogados tienen que cobrar por los honorarios profesionales, pero si no hace una buena defensa en la primera fase de investigación, cuando hablamos de esas diligencias de investigación, si no comprueba, queda cuesta arriba al sujeto pasivo para ver si cumple o no con esa prerrogativa de ser culpable o no. Muchas gracias por la atención. Cualquier inquietud, cualquier sugerencia, estoy presta. Ustedes ya conocen mi número de teléfono. Y cualquier duda pueden escribirme a mi teléfono personal y con todo gusto las aclaro. Quiero dar las gracias al Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas del Conocimiento, por esta oportunidad. Vivimos en la aldea global y es lo que nos hace interactuar desde este medio, no person to person, pero sí a través de esa aldea global que tanto habló Niklas Marlujan. Muchas gracias por la atención y por la receptividad. Un feliz día para todos. Gracias.